oportunidad de estarlo. Y no estamos más de los que nos esperaban. Estamos solamente los únicos que Dios nos ha traído, hermano. Hay muchos que quisieron venir, no pudieron. Hoy estás tú porque Dios te quiso traer, hermano, por algo. Saluda al que está a tu lado, hermano, y dale una sonrisita. Siempre hay que tener esa actitud, hermano, sí. Si es tu esposa y eso no la había saludado, salúdala. Sí. A lo mejor no le diste los buenos días en la mañana, pero hoy salúdala, hermano. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver en esta mañana algo muy importante, hermano. Quizás pasamos siempre nosotros por ahí, por la experiencia, ya somos personas, unos que ya estamos ya más grandes, tenemos más experiencia, porque hemos visto la vida. Dice el dicho que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo que está. Así dice el dicho, no sé qué tanto de cierto tenga, pero vamos a abrir la Biblia, hermanos, allí en el libro de Juan, capítulo 21. Capítulo 21 de Juan, el verso 15. Vamos a leer juntos 3 versículos de la palabra de Dios, 15, 16 y 17. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien quiera ponerse de pie por respeto a la palabra puede hacerlo, y el que no pueda hacerlo, no hay problema, que Dios le ayude. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu presencia, Señor. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo ministrará lo más profundo de nuestra vida, nuestro ser, y desde hoy no seremos los mismos, porque aprenderemos algo nuevo, Señor. Tú siempre nos traes palabra fresca, tú siempre nos enseñas algo nuevo. Tú en cada versículo de la palabra de Dios que es viva, tú nos das siempre comida y bebida para nuestra vida espiritual. Declaramos tu presencia, Señor. Transforma mi vida, mi corazón, y que esta palabra sea una palabra sencilla, una palabra saludable, una palabra entendible al oído. En el nombre de Jesús, amén. Bendícenos con tu Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y vamos a empezar en este día. Vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro había negado a Jesús en el día que arrestaron al maestro en el Getsemaní. Él se puso a la defensiva. Si usted se acuerda, quizás se acuerda que él sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes que venían allí a arrestarlo. Le cortó la oreja y él se puso agresivo, pero el Señor ahí mismo hizo un milagro. Le dijo: estate quieto, enfunda tu espada, porque el que a espada hiere, a espada muere. Entonces le dijo: serénate. Él tomó la oreja de ahí donde estaba ahí enterrada, la sacudió y se la puso de nuevo a la persona. Sucedió un milagro. Pero pasaron las horas
Pedro iba atrás de ellos, ahí donde lo llevaban, pero ya le había dicho Jesús: me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, antes de la medianoche, ya me habrás negado 3 veces. Y él pensaba que no, pero sí lo hizo. Se cumplió la palabra, así lo hizo. Y le tocó llorar amargamente. Quizás tú has tenido alguna experiencia en la cual has tenido una mala decisión, o la vida te ha tratado mal por alguna circunstancia, por lo que sea, y has tenido que llorar a solas, en lo oscuro, donde nadie te ve. A nosotros en México nos han enseñado que los hombres, nos dijeron, los hombres no lloran, nomás se aguantan. Pero Pedro lloró amargamente, hermanos. Ahí en la oscuridad de la noche, Pedro lloró amargamente cuando Jesús lo arrendó a ver. Cuando cantó el gallo y Jesús lo arrendó a ver, él se sintió destrozado por dentro. Él se sintió que había fallado y lloró. Si tú has llorado alguna vez por alguna situación, quizás porque tú sufriste alguna consecuencia de un acto tuyo, o por alguna situación que haya acontecido que no fue tu responsabilidad, pero que aconteció y tú tuviste que llorar, hermanos, es una sensación muy amarga, pero a veces desahoga también. Pedro sufrió esa situación, pero cuando Jesús resucita, cuando vuelven a interactuar y Jesús le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Estaba sanando su vida, hermano. Cuando él, las 3 veces que lo negó, las 3 veces le preguntó Jesús: ¿me amas? Y cuando él dijo: sí te amo, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, apaciéntalos. Le volvió a preguntar y le dijo: sí, Señor. A la 3ª vez él ya se puso triste porque dijo, como que ya no me creyó. Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Amén. Y cuando él dice tú lo sabes todo, nosotros sabemos que sí lo sabe todo. Amén. Jesús lo sabe todo. Pero nosotros tenemos que confrontarnos a nuestra situación, a nosotros mismos. La situación más difícil es que tú te confrontes a ti mismo quién eres. Amén. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto puedes hacer? Y el Señor, que conoce todas las cosas, entonces Él te puede ayudar para restaurarte. Pedro, no conforme con eso, todavía quiso actuar de una manera diferente. Todavía quiso decir: bueno, eso me estás diciendo a mí, pero ahí viene Juan. El apóstol Juan iba atrás de él. Amén. Juan iba atrás de él. ¿Y sabe qué pasó? Que le dijo: ¿y a él? ¿Qué le vas a decir a él? Y Jesús le dijo: ¿a ti qué? O sea, si yo no le digo nada, ¿a ti qué te importa? Pedro se pone en esa situación así. En el 21-22, ahí adelantito, léela, búscalo, ahí vamos a estar. Juan capítulo 21 y 22, dice: cuando Pedro le vio a Jesús, cuando Pedro le vio a Jesús, dijo: Señor, ¿y este qué? Atrás dice que Juan iba atrás de ellos. Juan ve a Pedro y le dice: ¿y a este qué? Jesús le dijo: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y le volvió a decir Jesús: la responsabilidad es tuya solamente. Tú sígueme. Lo demás no te debe importar. Amén. Hoy en este día, hermano, yo creo que también nosotros no tenemos responsabilidad en juzgar a los demás, en qué son, cómo son, sino que la responsabilidad tuya y mía, hermano, es seguir a Jesús. Jesús nos invita a seguirle. Y hoy estás aquí porque tú recibiste una invitación. Amén.
Un día te invitó Jesús a través de alguien y tú aceptaste seguirle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a través de las circunstancias de la vida, a través de las situaciones que pasan, aún Jesús sigue diciendo, sígueme. Amén. A Pedro le había dicho, sígueme cuando estaba en la barca. Sígueme cuando lo llamó. Le volvió a hacer el llamado, tú sígueme. Entonces, en aquellos tiempos, hermanos, se estaba forjando el evangelio, se estaba forjando la iglesia, estaba haciéndose los cimientos de esta nueva era de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos estaban, hermanos, siendo los primeros hombres y mujeres de fe que iban a hablar del evangelio. Pedro lo tomaba yo como ejemplo porque él le había fallado al Señor, así como quizás tú y yo muchas veces le hemos fallado. Y fíjate que sucede que cuando el hombre le falla a Dios, luego le dice, dame la última oportunidad. Dame la última oportunidad. Y Dios tiene muchas oportunidades para darte, y tú le pides la última. ¿Sí sabes eso? Que tú le has pedido la última oportunidad al Señor, y se te vuelve a complicar la vida y le vuelves a pedir otra última, y se vuelve a complicar porque la vida no es fácil. Las circunstancias no son fáciles de vencer, hermano. Tenemos una lucha fuerte, hermanos. Tenemos una batalla en camino que ya está ganada, pero nosotros estamos viviendo a cada día, disfrutando cada día del amor de Dios, pero los días son malos. Amén. Los días son malos y tenemos que enfrentar cada día realidades diferentes. Amén. A veces nosotros pensamos que si oramos solamente por nuestra familia, un ejemplo, ahorita estamos orando por nuestra familia, pero no se debe quedar solamente en la oración, se debe actuar. Amén. Se deben de ver las acciones para ver los cambios. Amén. Entonces no se queda solamente allí, sino hay que hacer acciones. La fe es acción y debemos de accionarla. Cuando tú oras por tu hijo, por tu hija, no solamente se va a quedar allí la oración, allí en el cuarto, aquí en la iglesia, allí donde tú la haces, sino tienes que caminar, tienes que actuar, tienes que invertir. Amén. También para llevar a cabo esa acción que tú quieres ver. Para ver, hermano, el resultado, tú debes de accionar. Entonces, nosotros vemos aquí en esta parte que Jesús le dijo, ¿a ti qué? Y vemos ese texto como muy chiquito, como muy, como si el Señor fue áspero con Pedro. Pero no solamente fue con Pedro, te puedo dar otro testimonio. Cuando una mujer se le arrimó y le dijo que sanara a su hijo, Jesús le dijo, no es bueno, no es justo que el pan de los hijos se le dé a los perrillos. Así le dijo claramente. Y a lo mejor si me hubiera dicho a mí, yo me hubiera ofendido, ya me trató de perrillo, me aparto. Pero no, ella accionó y dijo, ¿sabe qué, Señor? Ciertamente los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. De la mesa de los hijos, de allí comen los perrillos, y yo quiero esas migajas. Entonces ella accionó y no se dio por ofendida. Pedro tampoco no se dio por ofendido, pero Pedro sí se entristeció cuando le dijo el Señor la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, oh, tú lo sabes todo, ya no hay necesidad de que yo te diga, tú lo sabes todo. Amén. Tú lo sabes todo. Por eso vemos, hermano, en la realidad de nuestra vida, que nosotros no podemos ocultarle nada al Señor. Nada podemos ocultar, hermano. Nada. Ni aun lo que sucede en la oscuridad, ni aun lo que sucede allá donde nadie nos ve. Sí, sabes que cuando hablaba el Señor de que había hombres íntegros, y que vemos el testimonio de hombres íntegros,
La integridad, hermano, es aquello que el hombre hace cuando nadie lo ve. Amén. Cuando nadie lo ve, pudiera hacer algo malo y no lo hace porque es íntegro. Y el que no es íntegro se esconde y lo hace total. Ya ve que nosotros por naturaleza Dios nos ha dado un código del bien y del mal. Y nosotros sabemos cuando estamos bien o cuando estamos mal. Un niño que no tiene conciencia de adulto, cuando va a hacer un mal se esconde. Cuando hizo un mal se esconde porque ya trae adentro, hermano, ese código de conocimiento del bien y del mal. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, hermano, esta parte que la cosa no se queda ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos da herramientas para que nosotros podamos estar siempre en victoria. Amén. Dile al que está a tu lado, tú puedes estar en victoria. Dios te hace estar en victoria. Y Dios quiere tenerte en victoria siempre. Bendito el nombre del Señor. Allí en Gálatas capítulo 4, a lo mejor, Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Allí, hermano, nos habla ahorita esta parte tan hermosa que nos da tanto ánimo. Si lo puedes leer ahí, tú lo alcanzas a ver. Dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Ven? Esta parte, hermano, me fascina tanto a mí, porque hay veces que yo no tengo ya palabras para decir, hay veces que se nos acaban las palabras, o hay veces que no podemos, la situación nos agobia o nos arrincona y no tenemos palabras, pero tenemos el Espíritu de Dios que está clamando. Amén. Que está clamando por nosotros. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y el hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Esto es lo que nos conforta, que somos herederos y que Dios no nos ha dejado huérfanos. Cuando Él dijo Jesús: yo me voy, pero rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. No me van a quedar huérfanos. Y esto es lo que yo quiero que en esta mañana quede en tu corazón, hermano. Que a pesar de las situaciones que nos vienen en la vida, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que nos vienen cosas difíciles, Cristo siempre nos está actualizando el llamado, siempre nos está diciendo: sígueme, siempre nos está diciendo: adelante, siempre nos está llevando, hermano, hacia ese caminar. En esta parte, nosotros no estamos solos. Pedro quizás se sentía solo, pero él había fallado, él había dicho: no lo conozco, no sé quién es. Y él se sentía culpable y responsable por lo que había dicho. Quizás nosotros también nos podemos sentir así de alguna manera, pero cuando cuando Cristo nos abraza con la salvación, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, hermano, entonces Dios nos regala, hermano, el Espíritu de Cristo, y está allí, hermano, y ese es el que clama aún por nosotros, hermano. Ese clama por ti, clama por mí. Y cuando tú ya no tienes palabras, Él sigue clamando por ti, hermano. Y quiero decirte, hermano, que Él está ahí contigo. Y es por eso que cuando tú estás en un lugar que te sientes incómodo por alguna situación, es porque Él está allí y no se siente en el lugar adecuado, hermano. Quizás estás en un lugar donde no deberías estar y tu corazón, el Espíritu de Cristo que está allá adentro dice: vámonos, no es un lugar adecuado para ti. Amén. Entonces vemos esta parte de que no solamente nos ha llamado, no solamente nos dice síguenos, sino nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios.
y ahora no solamente hijos, sino también herederos, herederos del reino. Amén. Dile al que está a tu lado, eres heredero del reino. ¿Sí? Y si no te cree, no, dile, asegúrale que sí es heredero del reino, hermano, porque Él nos ha llamado y porque Él es fiel y justo, hermano. Entonces, vemos nosotros que los que hemos recibido la salvación de Dios, tenemos ese honor de ser hechos hijos y herederos del reino celestial. Y Jesús envía a nuestros corazones su espíritu de su Hijo, el Señor envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, y ese es el que clama: Abba, Padre. Amén. Nosotros podemos pedir, nosotros podemos podemos gritar, podemos hacer tantas cosas, pero a veces no conocemos todo el entorno. Nosotros vemos solamente lo que está delante de nuestros ojos. Nosotros vemos lo que tiene la capacidad de nuestro entendimiento, pero Él está viendo todo el entorno, hermano. Él está viendo todo el entorno espiritual. Él está viendo todo lo que se mueve en las sombras. Él está viendo todo. Él nos está protegiendo de todo. Nosotros solamente quizás lo que alcanzamos a entender, pero Él sí ve todo, hermano. Él nos resguarda de todo. En el Antiguo Testamento decía el salmista: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Eso decía él. Hoy, hermano, tenemos a Jesús, hermano, y yo quiero decirte que cuando el enemigo, cuando el diablo, cuando el maligno ve en tu persona la presencia del Señor, se abre, se hace a un lado, hermano. No lo soporta, hermano. Por eso cuando tú cantas, por eso cuando tú adoras, por eso cuando tú oras al Señor, hermano, huyen los demonios, huye lo que está cerca, huye lo que no quieren escuchar eso, porque ahí está la presencia del Señor. Amén. Entonces, la presencia del Señor va con nosotros porque le hemos recibido, porque así está la promesa. El Señor le dijo también a Moisés: mi presencia irá contigo. Amén. Un profeta dijo: si tu presencia no va, yo no voy. Tú llevas la presencia de Dios, hermano, donde quiera que vayas. Y a lo mejor tú te sientes chiquito, a lo mejor tú te sientes pequeño, pero los demonios miran la presencia de Dios en ti. Amén. Pero los malignos miran la presencia de Dios en ti, miran el poder, miran, hermano, lo que tú a lo mejor a veces no sientes. Por eso le decimos al Señor: déjame sentir siempre. A veces no lo sentimos, pero Él está allí. ¿Cuántos amén? A veces no lo sentimos, pero Él está allí, hermano. Y dile: Señor, gracias porque estás en mí. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, gracias porque estás en mí. ¿Sí? Gracias porque estás en mí. No lo sentimos, pero sí está. Amén. No lo sentimos, pero sí está. Él nos lo dio. Amén. Él nos lo dio. Entonces tenemos que hacer de nuestra vida esa morada, amén, de santidad, de justicia, para que siempre esté adornada nuestra casa. Bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Y 27. Dice ahí la palabra de Dios. Le dije 26 y 27, yo me equivoqué. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén.
Diga débil, fuerte soy. Así dijo. Diga el débil, fuerte soy. Pero dice aquí, hermano, que el Espíritu de igual manera nos ayuda en nuestras debilidades. A lo mejor cuando tenemos una debilidad física, sentimos ese efecto, como se cae nuestra fuerza, nuestra vitalidad, cómo mengua cuando tenemos algún tipo de enfermedad, algún tipo de fiebre, algo, simplemente con una gripa, sentimos el cuerpo cortado, sentimos el cuerpo adolorido y nos sentimos débiles físicamente. No tenemos ganas de levantarnos, y más los hombres que somos un poquito más bajos, ¿eh? Cuando tenemos esa triste gripa, a veces nos llevan de comer a la cama porque no nos podemos levantar. A veces pedimos que nos lleven allá porque no podemos levantarnos, ¿sí? Decaídos. Eso es físicamente. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que aún espiritualmente, cuando el hombre está decaído, hermano, el Espíritu de Dios ayuda en nuestras debilidades. Amén. Nosotros pasamos por cambios a cada momento, así como el cuerpo humano transita por cambios hormonales de crecimiento. También nosotros estamos, hermano, avanzando y estamos sufriendo cambios. Quizás hoy estamos en un avivamiento, quizás hoy estamos en una fiesta, pero mañana tenemos que cruzar un desierto, mañana tenemos que tener una lucha, mañana tenemos que hacer algo, y nuestras fuerzas a veces se estancan. Amén. No sé, en el transcurso de tu vida, cuántas veces te has sentido estancado, y cuando algo se estanca, hermano, se echa a perder la cosa. Jesús dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así dijo él: de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, pero el agua tiene que estar corriendo. Cuando el agua se le llama viva porque está circulando, porque está transitando. Cuando el agua está encharcada, se muere, ¿sí? Ya has visto los charcos que quedan por ahí. Allá en México es muy común que se crean, luego ponen huevera los moscos, crecen las ranas, los ranacuajos, porque el agua está estancada, porque no circula, porque se muere. Amén. Pero Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva, y esa siempre está activa. Entonces nosotros tenemos que estar siempre activos. El agua tiene que circular siempre, tiene que estar viva, porque la fuente de donde viene no se agota, está siempre saliendo. Amén. Esta es la parte, hermano, donde nosotros sentimos una ayuda que nos sostiene, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, pero Él está intercediendo, hermano. Levante la mano. ¿Quién se le ha acabado la fuerza alguna vez? Alguna vez se le ha acabado la fuerza, pero siente cuando le conectan, hermano, cuando le conectan la energía y vuelve a la vida de nuevo, hermano. Porque eso es, hermano. El Señor dice que Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, y aún que no sabemos cómo vamos a pedir, porque a veces nosotros pedimos las cosas ya, sí, y las queremos a nuestra manera, pero a veces no convienen así. El Señor, hermano, nos da lo que nos conviene. Cuando el Espíritu pide lo que nos conviene en nuestra vida, aunque no nos guste, nos va a convenir y nos va a gustar después. Amén. Aunque no nos guste al principio, después nos va a gustar, porque Él eligió cómo hacerlo. Amén. Y cuando dejamos que Él elija, las cosas salen bien. Cuando nosotros nos aferramos a algo, muchas de las veces no salen bien las cosas. Cuando nosotros queremos las cosas a fuerzas, no se dan. Hay que esperar en Dios, hermano.
Y hay que saber, hermano, que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades y Él es el que conoce nuestros tiempos y aún clama con gemidos indecibles, o sea, con algo que inexplicable. Él clama, hermano, con gemidos indecibles. Nosotros a lo mejor podemos llorar, gritar, afligirnos de tal manera que se nos note. Pero dice la palabra de Dios que Él clama con gemidos indecibles, o sea, inexplicables. No entendemos, pero Él está haciendo por nosotros. Entonces no estamos solos, hermano. No estamos solos. Quizás un día tu amigo te abandone, te traicione. Quizás un día tus hijos se van de tu lado porque ya crecieron. Quizás un día te vas a sentir solo. Hablando de familia, de amistades, hablando de ese vínculo. Pero con el Señor jamás te vas a sentir solo, hermano. Jamás te vas a sentir solo, hermano. Ni allá, ni acá, ni donde quiera. Porque el Señor, hermano, siempre está en todo lugar y Él es omnipresente. Amén. Él puede estar en todo lugar, a toda hora, y Él te puede ayudar en todo. Jesús dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, hasta en aquello que pensaste ahorita, también en eso fue tentado el Señor, en todo, pero Él no cedió a la tentación, Él venció. Por eso somos vencedores. Amén. Nosotros, hermanos, somos seres humanos que fallamos, pero el ejemplo es Él. El que no falló, Él es el que nos será nuestro abogado siempre, cada día, hermano. El diablo siempre nos va a acusar de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos, del pasado, pero Jesús, hermano, está allí. Él es nuestro abogado. Dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos, amén, para con el Padre, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Solamente nosotros tenemos que apartarnos de la maldad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esta parte, hermano, tan hermosa, que siempre debes de tener en tu mente, en tu corazón, que no estás solo, hermano. No estás solo. Hermano, el Espíritu de Dios está en ti. Tú eres morada del Espíritu de Dios. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Y Él está allí, hermano. Y no necesitas salir o ir a cumplir allá lo que prometiste. Allá ya ves que las personas cuando tienen dificultades, hablo de México, que no conozco mucho, pero allá luego dice, no, es que voy a ir a cumplir una promesa que hice hasta Petatlán o al Cristo Negro de ¿cómo se llama esa parte? De ciertos lugares hay por Morelia, entre Morelia y Huetamo, hay una parte que hay un ídolo que se llama el Cristo Negro y la gente va y hace promesas. Entonces ellos se sienten, ellos hacen cuando tienen necesidad y dicen, si me sacas de esto, yo hago esto, prometo esto. Hermanos, la gente se pierde en sus delirios. Pero tú y yo sabemos, hermano, que el único que nos puede ayudar es Jesús. Amén. El único que nos puede sacar adelante es el Espíritu Santo de Dios. Y que está tan cerca, hermano, que no necesitas salirte de tu cuarto, que no necesitas salirte a la calle, que no necesitas irte lejos. Él está dentro de ti, hermano. Amén. Lo mismo. Tu felicidad no la vas a entrar en otro lugar. Está en ti, hermano. Porque Cristo es el que nos puede hacer felices, hermano. Cristo es el que nos puede hacer completos. Amén. Es Cristo, hermano. Por eso vale la pena servir al Señor. Yo siempre digo que vale la pena servir al Señor. Y yo siempre digo, hermano, que Jesús nunca falla. Y yo te puedo decir, hermano, que en todos los años que yo he vivido, nunca he visto que Jesús falle, ni nunca ha fallado. Quizás he fallado yo, pero Él siempre es fiel, hermano. Él siempre es fiel. Y si tú clamas, ya ve que en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Crónicas, cuando celebraron la ceremonia de la dedicación del templo de Salomón, aún dijeron, sucederá que cuando pasaran los años y el pueblo se apartara del camino
y si regresara, y si buscara el rostro de Dios, y volviera a los principios, entonces vendrán cambios. Amén. Entonces nosotros también, cuando la cosa va mal, tenemos que volvernos al sitio donde empezamos con Cristo. Amén. Tenemos que regresarnos a donde empezamos. Amén. Pedro fue un vivo ejemplo, hermano, del poder de Dios, porque después de que esas fallas, después de que fue ese carácter impulsivo, después luego lo vemos, hermano, que simplemente por la calle donde pasaba, los enfermos se sanaban con su sombra. Por la calle donde iba a pasar Pedro, hermano, sacaban los enfermos a que estuvieran allí, y con la sombra, en el ocaso del sol, les pegara y se sanaran, hermanos. Porque revivió, hermano, porque no se dio por vencido, porque recibió esas promesas grandes del poder de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, y dio estas mismas características de poder, para que todo aquel que es creyente, dice que donde quiera que vaya, con su presencia, hermano, con la presencia de Dios, en el nombre de Jesús echará fuera demonios, hablará, no hará tantas cosas. Usted ya sabe toda esta parte, hermano. Bendito el nombre del Señor. Estas señales seguirán, hermano, así, y tú y yo debemos de permanecer firmes solamente. Amén. No creas que estás solo, no te sientas abandonado. Jesús está contigo, y si no le has dado la vida al Señor, hermano, hoy se la puedes dar, y hoy puedes empezar a tener esa experiencia. Si quizás estás triste o se sientas abandonado, hoy es el día, hermano. Siempre tenemos la oportunidad cada día, porque disfrutamos de una misericordia nueva cada amanecer. Cada día de vida es una oportunidad más. Amén. Cada día, hermano, tú tienes oportunidad. Nosotros debemos de permanecer siempre en la fe. Tenemos de permanecer siempre en la comunión con el Señor, hermano, porque eso es lo que nos da. Eso es lo que nos da el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Bendito el nombre del Señor, hermano. Así es que Él nos ayuda, hermano, a pedir correctamente, nos ayuda en nuestras debilidades, y cuando ya no se tienen palabras para clamar, Él sigue clamando por ti. Quizás cuando a ti ya se te olvidó orar, quizás a ti se te olvidó encomendarte cada día al Señor, Él sigue clamando por ti. Amén. Él sigue clamando por ti. Él está ya contigo y sigue clamando. Quizás a ti ya se te olvidó que tenías que venir al culto todos los domingos. Él está allí intercediendo por ti para darte la oportunidad. Pero Él no puede hacer más que interceder. El que tiene la decisión eres tú. Amén. Tú eres el que decides. Tú eres el que decides qué quieres y a dónde vas. Él te muestra el camino. Te pone delante de ti la vida y la muerte. Te pone el bien y el mal, y tú decides. Amén. Dile al que está a tu lado: yo decido por el bien y por la vida. Amén. Decide por el bien y por la vida, hermano, porque eso es lo que nos corresponde hacer, hermano. Bendito el nombre del Señor. Cuando vemos la palabra de Dios, hermano, sentimos cómo nos alimenta, sentimos
sentimos esas evidencias de su presencia, porque Él está allí en la palabra. Cuando oramos, podemos sentir su amor cerca de nosotros. Podemos sentirlo. Cuando cantamos, podemos sentir su Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestra vida. Cuando tomamos cualquier acción, hermano, siempre sabemos que Él es primero. Amén. Siempre sabemos que Él es primero y debes darle siempre el primer lugar. Él es el que nos sostiene. Él es el dueño de todo. Él es el que tiene todas las cosas en su mano. Dice la palabra de Dios que ni siquiera una hoja del árbol cae a tierra sin su voluntad. Así de fácil. Pudiéramos decir que todos los males que se oyen, que todo lo que se oye para allá, que todo lo que está para acá, hermano, tú solamente confía en Él. Amén. Tú solamente espera en Él. Tú solamente decide por Él. Tú solamente espera en Él. Amén. Porque Él es la respuesta a nuestra vida. Amén. Él es la respuesta a tu necesidad. Él es la respuesta, hermano, a todas tus necesidades. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar. Vamos a orar por la palabra, por tu vida. Y si alguien se ha sentido sin fuerzas, si alguien se ha sentido que la cobija se le arrastra, hermano, este es el lugar indicado, hermano. Dios no quiere que los malos vayan al infierno. Dios quiere que vengan a